Bueno, lo que vamos a hacer en este video es, les voy a enseñar cómo enviar el comando del apagado si tienes este dispositivo. Igual también les sirve a los equipos Comcox, ya que si poseen el mismo programa. Entonces aquí tenemos uno instalado. Vamos a hacer una prueba. Aquí podemos ver que esto nos indica que el vehículo está encendido. Y desde la aplicación yo voy a enviar el comando del apagado, como dice aquí. Deseo enviar para bloquear y vamos a darle OK. Cuando envíe este comando, y si tiene este dispositivo, él tarda más o menos unos 15 segundos en apagar. Vamos a esperar que apague el vehículo, o que en este caso que apague el bombillo. Por aquí pueden ver los colores y para que vean cómo se instala y en qué posición va. Espera que pasen los 15 segundos. Y aquí hizo el apagado. Lo recomendable es que utilicen el relé para el apagado. El color del que envía la señal para el apagado es el color amarillo que dice relay. Se recomienda instalarlo con el relé, no instalen directo el cable. Entonces vamos otra vez a enviarle el comando de encendido para que vuelva otra vez a encender el relé y pueda encender el bombillo. Ahora yo quiero hacer este mismo procedimiento, pero enviándole el comando por mensajería de texto. El comando es relay, así como están viendo, relay, coma 1 numeral, y lo enviamos. Vamos a esperar que nos dé la respuesta. Y aquí vemos que dice que el comando no puede ser enviado. Esto pasa es porque tenemos que administrar el número de teléfono al GPS. En este caso vamos a enviar center, así como estás viendo, coma A, que vendría siendo administrar, coma y el número de teléfono. En este caso yo voy a colocar el mío, donde estoy enviando estos mensajes, y finalizo con la tecla numeral. El detalle de esto es que solamente le va a responder el GPS a este número. Si yo envío el comando del apagado, solamente lo puedo hacer con este número. Aquí nos dice que OK. Vamos a enviar primero el SOS, que es el SOS, es el de las alertas, coma A, coma, y hacemos el mismo. Va a anotar el mismo número mío, obviamente noten el suyo, y finalizamos con numeral. Primero vamos a enviar el SOS y después enviamos el center. Aquí nos tiene que responder con OK. Dice que ya aquí el número está con OK. Ahora vamos a enviar el center, coma A, coma, y el mismo número. Esto puede administrar hasta 3 números. Y enviamos. Este es el de center. Ya tenemos aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya pudimos administrar el número. Ahora vamos a enviar el comando del apagado por mensajería de texto. Espera que responda. Ahí respondió, ya ejecutó lo que es el apagado por mensajería de texto. Ahora, para poder volver a encender el vehículo, vamos a enviar relay, coma 0 numeral. Entonces, si a ustedes les apareció este mensaje que está aquí, es porque no está administrado. Entonces ya pudimos hacer la prueba por mensajería de texto y ya hicimos la prueba por la aplicación. Entonces
Es la manera correcta. Utilicen el relé y el cable amarillo es el que envía la señal negativa para que se active el relé. Hay mucha gente que instala esto directo y hace que se dañe la salida del GPS, y por eso es que a veces dicen que no les puede apagar bien, porque aunque le llegue el de restaurado o les llegue el del apagado, no funciona porque pueden haber dañado el GPS. Entonces aquí van a ver lo que es el diagrama de instalación, es muy breve, y lo que es el apagado. También pueden utilizar el URL numeral para lo que es la localización por mensajería de texto en caso que no estén utilizando la aplicación. Y aquí nos envió la ubicación. Entonces aquí está por la aplicación y por mensajería de texto. Entonces esto es todo en este video. Nos vemos en el próximo video.